Me llamo Margarita y durante 17 años trabajé en la misma casa. 17 años arreglando habitaciones, preparando comidas, escuchando conversaciones en los pasillos. Pero hay algo que guardé para mí durante demasiado tiempo, algo que me asfixiaba en silencio cada día. Es una historia que nadie quería escuchar, ni yo misma, porque la verdad, ¿sabe?, es a menudo más fácil de ocultar que de decir en voz alta. Cuando el Señor me anunció un día, con esa sonrisa de satisfacción que yo conocía demasiado bien, que había dejado de beber, todos le creyeron. Su esposa lloró de alegría. Los niños preguntaron si ahora podría ir a sus partidos de fútbol, pero yo sabía. Las empleadas domésticas siempre sabemos. Vemos lo que se esconde detrás de las puertas cerradas, en las esquinas olvidadas, en las miradas desviadas. Y el Señor llevaba una máscara perfecta. Al principio eran cosas mínimas, casi invisibles. Un ligero olor a ron que flotaba en su despacho incluso cuando pretendía estar sobrio desde hace meses. Una botella junto al fregadero que de repente desaparecía. Vasos que él mismo lavaba. Él, que nunca levantaba un dedo, como si tuviera algo que ocultar. La gente común no nota estos detalles. Pero ¿una empleada doméstica? Ella nota todo. Debe notar todo. Recuerdo con precisión el día que encontré la primera botella. Era un martes por la mañana. Estaba limpiando su despacho, organizando papeles en el escritorio, desempolvando estantes, cuando mi pie tropezó con algo. Lo sentí antes de verlo. Esa presencia dura y fría bajo la alfombra. Mi corazón se detuvo. Cuando levanté la alfombra, había una botella de coñac a medio vaciar, escondida como un secreto pecaminoso. Mis manos temblaban. No era solo una botella. Era la prueba viviente de una mentira enorme, de una traición silenciosa a su familia. Era también la confirmación de todo lo que había sospechado en silencio. Y me hice la pregunta que me perseguiría durante los años siguientes. ¿Debería haber hablado? Si hubiera encontrado el coraje para decir la verdad ese día, si hubiera tocado a la puerta de la señora y confesado lo que había descubierto, ¿habría sucedido lo que sucedió después? Las cicatrices que vi, el miedo en los ojos de los niños, la disolución lenta pero segura de esta familia, ¿todo eso se habría podido evitar? Nunca lo sabré. Y es ese silencio el que me devora todavía hoy. Primero debo explicarle por qué cuento esta historia ahora, después de todo este tiempo. Durante años pensé que era una historia demasiado vergonzosa, demasiado íntima, demasiado cruel para compartir, pero entendí que el silencio es cómplice, y no quiero volver a ser cómplice. Quiero que sepa lo que vi, lo que callé y por qué lo que no dije cambió el destino de una familia completa. La casa del señor y la señora era lo que todo el mundo sueña con ver desde afuera. Una hermosa mansión de piedra, con persianas celeste pálido y un jardín bien cuidado. La señora supervisaba todo con elegancia. Era una mujer inteligente, culta, hermosa, aunque el tiempo había comenzado a dejar sus marcas. El señor era un hombre de negocios respetado, siempre impecablemente vestido, con esa presencia que dan la confianza y las buenas maneras. Y estaban los niños, Tomás, 12 años en ese momento, y Camila, 9 años. 2 niños entrañables, ruidosos, vivaces. Es por ellos que a menudo lamenté mi silencio, cuando el Señor anunció su recuperación, porque así se hablaba de su alcoholismo en esa casa, como de una enfermedad de la que se acababa de curar. Todo pareció cambiar. Había habido señales antes, claro. Noches donde lo escuchaba bajar las escaleras tambaleándose. Mañanas donde sus ojos estaban rojos y vidriosos. Días donde faltaba a la comida familiar pretextando llamadas de trabajo urgentes. Pero cuando declaró que había visto a un médico, que había entendido su problema y que lo había superado, todos quisieron creerle. Y el Señor jugaba el papel del hombre redimido perfectamente, demasiado perfectamente. Al principio incluso tuvo cierta ternura nueva hacia su familia. Bromeaba con Tomás en la mesa. Besaba a Camila cuando llegaba a casa. Tomaba la mano de la señora durante las comidas. Era casi hermoso verlo. Casi. Pero yo sentía el olor que flotaba alrededor de él. No solo el olor del ron, era el olor de la mentira. Y las mentiras pesan. La casa comenzó a transformarse progresivamente. Al principio era sutil, una tensión en el aire durante las comidas.
el señor que volvía a su despacho apenas terminada la comida, cerrando la puerta con llave. La señora que lo llamaba menos para los eventos familiares. Los niños que bajaban la voz cuando él estaba cerca, como si supieran instintivamente que algo no andaba bien. Luego, la atmósfera empeoró. El señor se volvía irritable por razones triviales. Una comida mal servida, un niño que reía demasiado fuerte, un ruido en la casa. Azotaba las puertas. Lo escuchaba levantar la voz contra la señora en privado, aunque las paredes de esa casa no sabían guardar secretos. Los niños dormían peor. Tomás había comenzado a tener ojeras bajo los ojos. Camila hacía preguntas tímidas. ¿Por qué papá gritaba? ¿Estaba bien? Y yo sabía por qué. Porque bajo el barniz de la respetabilidad y el control afirmado se escondía algo mucho más peligroso. Una amenaza silenciosa, una carga de explosivos emocionales que crecía cada día un poco más. Lo que presenciaría en los meses y años siguientes no era simplemente la historia de un hombre que bebía en secreto. Era la historia de cómo una familia puede ser destruida lentamente por pequeñas mentiras, y cómo aquellos de nosotros que vemos la verdad debemos elegir entre nuestro silencio cómodo y nuestro valor. Debo hablarle del principio antes de que todo se pusiera tan grave que incluso los sordos habrían podido escuchar el problema. Era un lunes por la mañana en septiembre. Lo recuerdo porque era el día en que la escuela había comenzado y la casa tenía esa energía de nuevo año escolar. La señora estaba ocupada verificando que Tomás tuviera todos sus útiles, y el señor tomaba su café en la mesa del desayuno, leyendo el periódico con esa expresión satisfecha del hombre que controla su dominio. Al servir el café, noté su olor. No era la primera vez. Hacía ya varias semanas que lo notaba, pero esa mañana era tan fuerte que tuve que hacer un esfuerzo para no hacer una mueca. Era el olor acre y dulzón del ron, mezclado con el de la menta para el aliento. El señor veía que notaba algo porque de repente desvió la mirada y se sumergió más profundamente en su periódico. Me dije a mí misma que quizás había una explicación lógica. Quizás había tenido algún evento de negocios la noche anterior. Quizás había tomado solo 1 o 2 tragos. Pero las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más fáciles de creer. Esa noche, mientras clasificaba la ropa lavada, encontré una camisa del señor impregnada de ese mismo olor, pero mucho más fuerte. Estaba escondida en el fondo de la cesta, debajo de otras prendas, como si deliberadamente hubiera intentado ocultarla. Mi estómago se tensó. Las personas que no tienen nada que ocultar no ocultan su ropa. Durante un momento consideré preguntarle a la señora si sabía algo, pero no dije nada. Era más fácil quedarme callada. Las semanas pasaron y las pequeñas señales se acumularon. Una tarde, cuando regresé de las compras, encontré al señor en la sala a plena luz del día, sentado en la oscuridad, un vaso en la mano. Me dijo que estaba descansando después de un largo día de trabajo. Había algo extraño en su voz, como si estuviera dando la excusa antes incluso de que la pidiera. Otro día, descubrí una botella de vodka en el armario de la ropa blanca, escondida detrás de toallas de baño. Ni siquiera estaba bien escondida, solo colocada allí, como si él mismo supiera que era malo pero no pudiera evitarlo. Comencé a revisar la basura. Es horrible admitirlo, pero es lo que hice. Buscaba pruebas fragmentadas, tapas de botellas, etiquetas de marcas, y las encontraba. No una vez, no 2, regularmente. Al menos 3 o 4 botellas vacías por semana. Así era la realidad. Un hombre que bebía en secreto, diariamente, mientras le decía a todos que estaba sobrio. La señora permanecía ciega a todo esto, o quizás no quería ver. Es difícil decirlo. Se veía feliz durante el día, con esa sonrisa que llevaba cuando mostraba su hermosa casa a sus amigas, cuando hablaba del renacimiento de su esposo. Pero por la noche, la veía sentada sola en la cocina, la mirada perdida, como si sintiera algo pero se negara a confrontarlo directamente. Los niños, ellos, sentían la tensión. Camila había comenzado a chuparse el dedo nuevamente, un hábito que había abandonado 2 años atrás. Tomás se había aislado, pasando más tiempo encerrado en su habitación. Un día lo encontré llorando sin razón aparente. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo que estaba cansado. Los niños tienen ese sexto sentido para detectar la disonancia familiar, incluso cuando nadie dice nada explícitamente. Y yo estaba atrapada en este mundo de medias verdades y secretos.
Cada día veía pruebas del problema creciente. Cada día me quedaba callada. Guardaba las botellas. Limpiaba las huellas. Fingía no notar cuando el señor cometía errores claramente causados por el alcohol. Una vez vertió café al lado de la taza y ni siquiera pareció notarlo. Otra vez llamó a Tomás por un nombre equivocado, como si lo confundiera con alguien más. Veía todo esto y no decía nada. Voy a compartirle un secreto vergonzoso. A veces me sentía tan culpable como él, como si mi silencio fuera otra forma de mentira, como si al no hablar me volviera cómplice de esta destrucción lenta e invisible de la familia. Pero, ¿qué hubiera podido hacer yo? Una simple empleada doméstica. ¿Quién me habría escuchado? ¿Y si hablaba, habría destruido la familia al tratar de salvarla? Era esta indecisión la que me perseguiría en los años venideros. El punto de quiebre llegó más tarde ese otoño. Los días se acortaban, el cielo se volvió gris casi permanentemente, y con él el ánimo de la casa se oscureció. Era como si el alcoholismo latente del señor hubiera capturado el tono siniestro de la estación y se permitiera volverse más visible, más crudo, menos oculto. Comenzó con cosas pequeñas. El señor volviéndose irritable por detalles minúsculos. Una comida demasiado salada, aunque estuviera perfectamente sazonada. Una lámpara mal colocada en la mesita de centro. El ruido de los niños jugando. Levantaba la voz preguntando por qué hacían tanto ruido. La señora intentaba calmarlo, diciendo que no era nada, pero veías la herida en sus ojos. Un miércoles por la noche estaba preparando la cena cuando escuché al señor bajando las escaleras. Sus pasos no eran regulares. Había esa cualidad arrastrante que comenzaba a reconocer. No exactamente una caída, pero tampoco una caminata normal. Cuando entró a la cocina, apenas lo miré, continuando a cortar las verduras como si no hubiera notado nada. Pero sentía su mirada sobre mí. Me preguntó, con la voz pastosa, por qué no había comprado el buen vino tinto para la cena. Su mano se apoyó en el mostrador para mantener el equilibrio. Respondí suavemente que pensaba que había pedido no beber vino. Sin mirarlo directamente, su cara se puso roja. Negó haber dicho eso, luego tiró el vaso contra la pared. Se rompió con un ruido violento y los fragmentos se esparcieron por las baldosas. Simplemente pedí si podía tener un escobillón y un recogedora. Me arrodillé para recoger los pedazos en silencio, el corazón palpitante, sabiendo que algo había cambiado. Ese momento marcó un punto de quiebre invisible. Era la primera vez que su ira se manifestaba físicamente en mi presencia. Era también la primera vez que realmente sentía el peligro de la situación, que no sería solo alcoholismo, sino que podría convertirse en algo mucho más violento. Los días siguientes fueron peores. El señor comenzaba a beber abiertamente, pero como si pensara que no lo notaría, como si su negación fuera lo suficientemente poderosa para hacer las cosas invisibles. Lo encontraba en su despacho a finales de la tarde, un vaso en la mano, pretendiendo leer documentos de trabajo. Lo encontraba en el garaje, pensando que trabajaba en algo, pero en realidad sentado en un taburete, una botella a su lado. Se había vuelto banal. Se había convertido en su normalidad. Y hacía algo de lo que no estoy orgullosa. Limpiaba después de él. Cuando encontraba una botella escondida, la tomaba discretamente y la tiraba. Cuando encontraba un vaso con ron que había olvidado en algún lugar, lo vaciaba y lo enjuagaba como si fuera un accidente. Lo ayudaba a mantener su mentira. Facilitaba su autodestrucción silenciosa. Era una complicidad del silencio. Sabía que estaba mal, pero seguía de todas formas. Quizás por hábito servil, quizás porque exponer el problema parecía más horrible que tolerarlo, quizás porque tenía miedo de lo que pasaría si me atrevía a hablar. Una noche escuché un ruido en la cocina. Era pasada la medianoche. Bajé para verificar, un viejo hábito de empleada doméstica, proteger la casa, y encontré al señor sentado en la mesa de la cocina en la oscuridad, completamente borracho. Delante de él, una botella de ron casi vacía y varios vasos. Me notó y me dijo, con una especie de sonrisa triste, que no podía parar. Era la confesión más honesta que nunca había hecho, y yo, en lugar de mostrar compasión, simplemente dije que iba a preparar café. Me giré y volví arriba. No reporté esa conversación a la señora. No enfrenté al señor al día siguiente. Solo me aseguré de que la casa continuara funcionando como una máquina bien engrasada, ocultando todos sus defectos y engranajes rotos.
Las semanas de octubre fueron las peores de ese periodo intermedio. El señor ahora faltaba al trabajo, pretextando gripe, fatiga, necesidad de descanso. Pero yo conocía la verdad. Veía cómo las botellas se acumulaban. Veía cómo bajaba de su habitación cada vez más tarde cada día. Veía cómo las ojeras bajo sus ojos se profundizaban en abismos permanentes. La señora comenzó a hacer preguntas. Le preguntaba dónde estaban los recibos de la inmobiliaria. Su jefe había llamado para decir que no había asistido a una reunión importante. El señor invocaba explicaciones torpes. La mayoría de las veces, la señora aceptaba sus explicaciones, pero podía ver que comenzaba a haber grietas en su narrativa. Comenzaba a sentir que algo no encajaba. Un día, mientras cambiaba las sábanas de su habitación, encontré una botella de vodka escondida debajo del colchón. No debajo de la cama, debajo del colchón que compartían juntos. Era una invasión íntima del espacio que compartían por la noche, y la señora dormía cada noche al lado de este secreto. Dios, desearía haberle dicho, desearía haber gritado la verdad, pero solo tomé la botella, la tiré, y volví a colocar el colchón en su lugar como si nada hubiera pasado. Continué en silencio. Tomás comenzó a hacerme preguntas un día. Había encontrado una botella vacía en el garaje. No había podido encontrarlas todas a tiempo. Me preguntó, con esa preocupación propia de los niños que sienten algo pero no entienden realmente, ¿por qué papá tenía una botella ya? Me arrodillé delante de él. Lo miré a los ojos. Esos ojos inocentes que merecían la verdad. Y mentí. Dije que quizás era un amigo quien la había dejado, que los adultos a veces son desordenados. Aceptó mi respuesta. Quería creer en la inocencia, y destruí un poco de su confianza en mí ese día, sin realmente darme cuenta completamente. Solo con la perspectiva me di cuenta de lo que había hecho. Al preservar el secreto, al limpiar las pruebas, al mantener la mentira, no estaba ayudando a la familia. La estaba sofocando, la estaba asfixiando lentamente, y lo peor es que sabía cómo iba a terminar. Los secretos como ese nunca terminan bien, explotan. Y generalmente quienes pagan el precio son siempre los más inocentes. Noviembre llegó con una violencia silenciosa. El Día de Muertos, escuché al señor y la señora discutiendo arriba. No veía directamente, pero escuchaba a través de las paredes. Las voces eran altas, las preguntas eran duras. La señora le preguntaba que le dijera la verdad, que sabía que estaba bebiendo, que siempre lo había sabido. Por un momento pensé que finalmente que la verdad iba a emerger y que quizás después la curación podría comenzar. Pero el señor solo negó. Dijo que estaba loca, que estaba imaginando cosas, que tenía demasiada imaginación. Y me quedé allí, en la cocina, sabiendo exactamente que lo que decía era una mentira, e impotente para hacer nada. La señora cedió. Aceptó sus mentiras porque era más fácil que una confrontación real, porque reconocer el problema habría significado aceptar que su matrimonio estaba roto, que el hombre que amaba era autodestructivo, que su bella vida era una ilusión. Poco después comencé a notar que el señor era menos cuidadoso. Quizás pensaba haber ganado, que había convencido a la señora de que estaba equivocada, o quizás el alcohol había comenzado a erosionar sus defensas. Una noche encontré el garaje abierto de par en par, el señor sentado en una silla, completamente inconsciente, una botella de ron a su lado. Lo cubrí con una manta. No dije nada a nadie. Luego, el 15 de noviembre, sucedió. Estaba preparando la cena, un guisado de ternera, el favorito de los niños, cuando escuché un grito. Era Camila. Un grito agudo, aterrorizado, del tipo de grito que hacen los niños cuando algo realmente malo sucede. Me detuve, las manos llenas de salsa. Luego escuché pasos apresurados arriba, la señora gritándole a Tomás. Subí lo más rápido que pude. En la habitación del señor y la señora había una escena caótica. El señor estaba tendido en el suelo, sangre en su frente. Se había levantado, borracho, obviamente, y había resbalado en la alfombra. Su cabeza había golpeado la esquina del velador. No fue muy grave, un corte en lugar de una herida profunda, pero la cantidad de sangre hacía que la situación fuera más dramática de lo que realmente era. Camila se había escapado a su habitación aterrorizada. Tomás permanecía en la puerta, blanco como la cal, y la señora sostenía una toalla contra la cabeza del señor, sus manos temblando. Dijo que necesitaban llamar a una ambulancia.
El señor de repente se incorporó empujando la toalla. Dijo que no, que era nada, que estaría bien. Y luego, como si se diera cuenta de que la situación lo había superado, se desplomó en los brazos de su esposa sollozando. Sollozos profundos, violentos, como si toda la presión, todas las mentiras, todos los años de automutilación finalmente se liberaran. Repitió varias veces que lo sentía, y allí, finalmente, la señora entendió. No solo sospechó, realmente entendió. Lanzó una mirada hacia mí, de pie en la puerta, y me preguntó directamente si yo sabía. El momento había llegado. ¿Era ahora o nunca? Podía decir la verdad. Finalmente, después de todos esos meses de mentira por omisión, todos esos días de limpieza secreta, todos esos momentos en que había protegido un secreto que estaba matando lentamente a la familia. Y voy a decirle algo de lo cual estoy profundamente decepcionada de mí misma. Mi primera reacción fue miedo. Miedo a ser culpada. Miedo a ser acusada de no haber hablado antes. Miedo a perder mi trabajo. Pero dije que sí. Admití que sabía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora me preguntó desde cuándo. Dije desde septiembre. Se levantó, dejó la habitación y se dirigió al despacho del señor. La seguí. Comenzó a buscar sistemáticamente. Abrió los cajones del escritorio, miró detrás de los libros en el estante y luego encontró lo que nunca había tenido el coraje de buscar directamente, el depósito central. Era una caja, escondida detrás de una fila de carpetas. Adentro había 18 botellas. 18. De diferentes marcas, de diferentes potencias, algunas casi vacías, otras nuevas. La señora preguntó cómo era posible. Preguntó desde cuándo. Respondí que pensaba que había comenzado mucho antes de septiembre, quizás desde hace meses, o más. Los niños habían llegado. Tomás veía las botellas. Camila sollozaba. Y la señora permanecía de pie en medio de este campo de pruebas, destrozada. No por el descubrimiento en sí, sino por la realización de que todo alrededor de ella había sido una fachada. Que el hombre con el que se había casado, el hombre que amaba, no era quien ella pensaba que era. Dijo al señor que quería una explicación, que no podía mirarlo en este momento, que tenía que irse esa noche, ir a casa de su madre o a un hotel. Le importaba un bledo, pero no podía vivir con esta mentira ni un día más. El señor lloró, suplicó, prometió que cambiaría, que iría a un retiro, que haría cualquier cosa. Pero la señora ya no lo escuchaba. Había cerrado su corazón. Lo vi en sus ojos. Era una mujer que había sido traicionada no solo por el hombre que amaba, sino también por quien trabajaba para ella durante 17 años. Quien veía y se quedaba callada. Quien limpiaba después de él. Quien era cómplice por su silencio. Mientras empacaba sus cosas esa noche, yo permanecía en la cocina. La señora me llamó. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Y esa era la pregunta que merecía escuchar. Respondí honestamente que había tenido miedo. Miedo de estar equivocada. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de destruir la familia. Y porque era más fácil limpiar las pruebas que confrontar la verdad. La señora asintió lentamente. Me dijo que había destruido la familia al tratar de salvarla. Y tenía razón. Lo que sucedió después de la noche del 15 de noviembre fue un periodo extraño de transición y reckoning. El señor durmió en un hotel las 3 primeras noches. Luego fue a casa de su madre, una mujer que no podía aceptar que su hijo tuviera un problema real. Decía que era solo estrés, que los hombres de su familia siempre habían sido sensibles. Mientras tanto, la señora, quien me pidió que dejara de llamarla así y que la llamara Valeria, consultó a un abogado. Hablaba de separación, de custodia compartida, de documentos para firmar. Pero esa primera noche, después de que el señor se fuera de la casa, algo fundamental se rompió dentro de mí. No fue dureza conmigo misma, no fue esa necesidad habitual de protegerme. Solo una ola de culpa abrumadora y la realización de que mis buenas intenciones como empleada doméstica bien intencionada finalmente no habían ayudado a nadie. A nadie. Encontré a Valeria sentada sola en la sala, envuelta en un suéter demasiado grande, mirando por la ventana a la calle oscura. Sostenía una taza de té que probablemente estaba fría desde hace una hora.
Me arrodillé delante de ella, algo que una empleada doméstica nunca hace, y dije que lo sentía. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Preguntó desde cuándo sabía, y dijo algo que me atravesó, que había destruido la familia al tratar de salvarla, que no lo entendía, y tenía que reconocer que no lo entendía. No entonces, no realmente. Valeria me dijo que podía irme, que entendería que buscara otro trabajo, pero antes de que respondiera, se detuvo. Dijo que los niños necesitaban estabilidad, que quizás ella también necesitaba a alguien estable. Me pidió que me quedara. Pero de ahora en adelante, sin secretos. Si veía algo, tenía que decírselo. Inmediatamente. Prometí. Realmente prometí. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más difíciles de mi vida, porque ahora estaba confrontada cada día con las consecuencias de mi silencio. Veía a Camila que tenía pesadillas. Veía a Tomás que se cerraba cada vez más, encerrándose en la amargura, culpando a su padre, culpándose a sí mismo, culpándome a mí. Y veía a Valeria que se esforzaba por mantener una casa y una vida para sus hijos, mientras el hombre que amaba se desintegraba en un apartamento destartalado al otro lado de la ciudad. El señor fue obligado a seguir un programa de desintoxicación. Tomó una intervención legal formal. Valeria amenazó con quitarle la custodia de los niños si no buscaba ayuda, lo cual es irónico, porque quizás fue lo que necesitaba. Las paredes de la casa no eran suficientes. El llanto de sus hijos no era suficiente. El miedo de perderlos completamente. Eso fue lo que finalmente resonó con él. Algunas semanas después de que se fuera, me encontré limpiando su despacho. No había estado allí desde el descubrimiento de las botellas. Había rastros de su existencia dispersos por todas partes. Bolígrafos, papeles, una foto familiar donde se veía feliz antes de que todo se derrumbara. Encontré un cuaderno. Cuando lo abrí, no tenía la intención de leer sus notas privadas, pero ciertas frases saltaron de la página, notas escritas en secreto, quizás para sí mismo. Había escrito que no podía parar, pero tampoco podía decírselo a Valeria, que lo dejaría, y no podía vivir sin ella, así que bebía para olvidar que tenía que elegir. Allí está. Esa era la verdad que pudo haber expresado. No mentiras elaboradas, no secretos guardados. Solo una confesión honesta que le hubiera permitido hacer si hubiera tenido el coraje de interrogarlo directamente meses antes. 3 meses después del descubrimiento, el señor finalmente dijo la verdad, no a mí, sino a su familia. Invitó a Valeria y a los niños a una sesión de terapia. Fue un comienzo, un verdadero comienzo, no solo promesas vacías. Me quedé en casa ese día y esperé su regreso. Cuando volvieron, Camila tenía los ojos hinchados. Tomás se veía diferente, más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Valeria me encontró en la cocina y me dijo que el señor seguiría un tratamiento completo. Un verdadero programa, no solo promesas. 1 mes en una clínica especializada. Y quería disculparse directamente, con la familia, y conmigo también, aparentemente. El día que el señor vino a recoger sus cosas personales antes de entrar a la clínica, había una reserva formal entre nosotros. Habíamos compartido el secreto de su destrucción, y ahora, bajo la cruda luz de la transparencia, era casi incómodo. Me dijo que sentía haberme involucrado en esto, que sabía que había puesto demasiado peso en mis hombros, que una empleada doméstica nunca debería tener que llevar este tipo de secreto. Me forcé a mirarlo a la cara, y dije algo que nunca hubiera pensado decir. Dije que yo también tenía peso que llevar, que hubiera podido hablar, que vi y me quedé callada, que por Valeria y los niños debería haber sido valiente. Dije que sentía no haberlo hecho. El señor asintió. Dijo que quizás sin la crisis del 15 de noviembre nunca habría buscado ayuda, que a veces tiene que explotar todo para que algo realmente cambie. Pero también dijo que mi silencio contribuyó a esa explosión, y tenía razón. Los meses que siguieron vieron cambios lentos pero reales. El señor regresó de la clínica diferente, más humilde, más honesto consigo mismo y con su familia. Comenzó a ver a un terapeuta 2 veces por semana. Se unió a un grupo de apoyo para alcohólicos. Realmente comenzó el trabajo de recuperación, no solo la ausencia de beber, sino la transformación interna que lo hace posible. Valeria y los niños no lo perdonaron inmediatamente, así no funciona.
Pero lentamente, con los meses, hubo una reconstrucción. Los miércoles venía a recoger a Tomás y a Camila para salidas. Había momentos en que veía a los niños riendo con él, y veía su cara llenarse de gratitud por estar aún en sus vidas. No perdonado, pero dada una segunda oportunidad. ¿Y Valeria? Se reconstruyó de una manera que nunca hubiera esperado. Encontró trabajo, algo que había abandonado años atrás para ser esposa y madre. Comenzó a ver a sus amigas más regularmente. Retomó su propia vida, no solo como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como ella misma. Aún estaba casada con el Señor legalmente, pero había creado una distancia emocional que creo, finalmente, los salvó a todos. El espacio para respirar, el espacio para sanar. La noche del 15 de noviembre fue el punto de quiebre, pero lo que realmente cambió las cosas fue lo que sucedió después. La honestidad forzada, la ausencia de lugar para las mentiras, la necesidad para cada uno de confrontar la realidad tal como era. ¿Y yo? Continué trabajando en esta casa. Aún trabajo aquí, 17 años después. Pero no soy la misma Margarita que limpiaba silenciosamente las pruebas de la destrucción. Soy quien aprendió que hay un costo enorme en el silencio y que a veces, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la curación. Cada día pienso en lo que hubiera podido hacer diferente. Cada día me pregunto si le hubiera hablado en septiembre, los meses intermedios de tensión hubieran podido evitarse. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con ello e intentar ser mejor. La casa a veces parece como era antes, tranquila, bien organizada, funcional, pero es una casa que ha sobrevivido a un terremoto. Las grietas nunca desaparecen completamente, se rellenan, se cierran, pero siempre puedes ver dónde las paredes se rompieron si sabes dónde mirar. ¿Y los niños? Tomás ahora es un joven adulto que entiende que incluso los adultos luchan con demonios. Aprendió que el amor no siempre es suficiente, que las personas que amamos pueden ser autodestructivas, que a veces el perdón debe construirse lentamente, ladrillo a ladrillo. Camila creció sabiendo que a veces las familias no son lo que parecen ser desde afuera, que detrás de puertas cerradas y sonrisas educadas puede esconderse una lucha muy diferente. Ambos tienen una comprensión más matizada del amor, la dependencia, el perdón y el silencio. Desearía poder decir que todo se arregló, que la familia es feliz ahora, pero eso no sería honesto. Las heridas sanan, las cicatrices permanecen. El Señor ahora bebe de manera moderada, con una conciencia de sí mismo que no tenía antes. Valeria vive su propia vida, más rica y plena de lo que alguna vez hubiera creído posible en el momento de su mayor angustia. Los niños crecen sabiendo que la vida es más complicada de lo que los cuentos de hadas nos prometen, y yo vivo con el peso de estos 17 años. No como una carga en el sentido de arrepentimiento, sino como una responsabilidad. Una responsabilidad de nunca volver a quedarme callada cuando vea algo que pueda destruir a una familia. Una responsabilidad de entender que mi silencio fue una forma de acción. Quizás no la peor acción, pero una acción de todas formas. Y ahora, le hago la pregunta que he tenido que hacerme cada día desde entonces. ¿Y usted? ¿Habría tenido el valor de hablar antes? No para juzgar, no para culpar, sino simplemente porque es una pregunta que todos debemos confrontar algún día. La pregunta del silencio y la palabra, del ver e ignorar, del quedarse cómplice o de arriesgar todo lo que tenemos para decir la verdad. Le dejo con esa pregunta y con la certeza de que la respuesta nunca es fácil. Pero quizás, al reflexionar sobre mi propia quiebra moral esa noche y mi lenta comprensión de lo que debería haber hecho, encontrará la fuerza para hablar cuando el momento llegue para usted. Porque en algún lugar hay otra empleada doméstica, otro testigo silencioso, otro corazón que permanece mudo frente a una verdad que destruye, y quizás mi confesión le dará el coraje de no ser esa persona.